Ok, buenos días. Vamos a empezar. Ustedes leyeron sobre los campos de estudio de la geografía, por lo cual vamos a tener una pequeña aplicación de esos conocimientos que ustedes ya leyeron para ver qué tanto comprendieron. Ok, ¿cuáles son los elementos geomorfológicos? Geomorfológicos. Geo de tierra, morfo de forma. Los elementos geomorfológicos son aquellos que estudian las diferentes formas de la Tierra. Veamos cómo les fue. Ok, Ángel en primero, Fátima en segundo y Shani en tercero. Mientras más rápido contesten, les da más puntos y entonces van subiendo más rápido. Dentro de los campos de estudio de la geografía vamos a encontrar que estos se dividen para que la geografía pueda tener un estudio más especializado. Por lo cual encontramos, como habíamos visto en la primera pregunta, los elementos geomorfológicos, aquellos que estudian la forma del relieve, del paisaje, aquellos elementos hidrográficos, que son los que estudian todo lo que está en la hidrosfera. Hidro significa agua, por lo tal, estudia todo lo que tiene que ver con el agua, los elementos hidrográficos. En el caso de los elementos climatológicos, estudia todo lo que nosotros llamamos clima. Y se da en la atmósfera de nuestro planeta. Tiene que ver con la temperatura, tiene que ver con la presión atmosférica, tiene que ver con la cantidad de precipitación. No en todos lados llueve la misma cantidad ni de la misma forma. Y los elementos biológicos son aquellos que tienen vida, ya sean las plantas o los animales. Por último, los elementos humanos, que se van a agrupar de diferentes formas, van a relacionarse según su ubicación geográfica, según sus intereses, se van a dedicar a diferentes actividades y van a vivir en lo que nosotros llamamos estados, municipios, en un país. Ok, vamos pues a las preguntas. ¿Cuáles son los elementos que hacen referencia específicamente a la hidrosfera? ¿Cuál de estos cuatro que tenemos en pantalla son los que hacen referencia a la hidrosfera? Hidrográficos, se los acabo de decir, ¿no? Y de igual forma es algo que ustedes ya revisaron, que les quedó estudiar este tema, ustedes hicieron un mapa mental de ahí y que los elementos hidrográficos son aquellos que hablan o estudian la hidrosfera, el agua existente en nuestro planeta. Vamos a ver cómo van. Ángel Arias sigue en primer lugar, Shani en segundo y Perla en tercero. Los elementos hidrográficos entonces conforman todos los cuerpos de agua, ya sea agua dulce, que es la que está dentro del continente, y agua salada, la que está fuera del continente. Ya sea agua dulce o agua salada, el 97% de nuestro planeta es agua. Pero de ese porcentaje de agua, la gran cantidad es salada. Del 100% de agua, solo el 3% es agua potable. No se puede consumir lo demás hasta que no encontremos la forma de ir eliminando la sal, pero que no sea tan costoso. Por lo cual es importante que cuidemos el agua que rodea nuestro planeta.
Ok, el agua dulce está ubicada entre los continentes. Toda agua fuera de los continentes es agua salada. Si bien existen los lagos de agua salada, son muy raros, y estos lagos de agua salada se forman dentro del continente porque las montañas tienen gran cantidad de sal, gran cantidad de minerales. Y cuando escurren con la lluvia, arrastran esa salinidad al lago. Pero lo demás, salvo esas excepciones, toda el agua que esté dentro del continente será agua dulce, toda el agua que esté fuera del continente se le conocerá como agua salada. Shani sube a primer lugar, Ángel se queda en segundo y Perla se queda en tercero. Los 3 primeros lugares van a tener sus 4 puntos de participación del día de hoy. Hasta el momento, los que llevan más participaciones son Ángel Gabriel, Fátima, Cristi Paloma y Alejandro. Si todo sigue así, ellos serían los únicos que tendrían su puntaje de participación. Veamos con el resultado cómo van a salir. Los cenotes poseen agua de arroyo, de río, de mar, agua subterránea. ¿Cuál será el concepto que quede mejor con el agua de los cenotes? Muy bien, el agua subterránea. Cuando, según la historia, no sé si recuerden, cuando cae el meteorito que mata a los dinosaurios, empuja toda la roca, por el impacto, empuja la roca hacia arriba. Emerge la zona rocosa que estaba enterrada. Y prueba de ello es que si ustedes suben a algunas zonas montañosas o cerros de las zonas de Quintana Roo, de Chiapas, Campeche, algunas partes de Veracruz, hay conchas de mar en esos cerros, porque se considera que estaban enterrados y por el impacto salieron las montañas, como si ustedes le dieran un golpe a la almohada, el punto central se hunde, pero todo lo demás se levanta. Lo mismo pasó con la superficie terrestre y se formaron estos cenotes que lo que hicieron fue, emergió la roca y el río quedó por debajo. El río sigue su cauce, el río va fluyendo. Los cuerpos de agua que fluyen son los ríos y le van dando forma a estas cavidades, a estas cuevas que conocemos como cenotes y que tienen una gran ventaja de que limpian el agua, la van limpiando porque van pasando por la roca y pues le dan ese tono turquesa, un tono transparente, bien bonito, azul, a diferencia de los cuerpos de agua que hay en Tabasco, donde todo es lodo, y pues pasa el agua y rápidamente se lleva ese tipo de suelo. Shani sigue en primero, Ángel en segundo y Kelly en tercero. Muy bien. Corrientes de agua que fluyen de manera continua son los ríos. Siempre van a llevar esa dirección hacia los mares. Ahí es donde termina el agua de los ríos. Mucha gente no sabe que si nosotros nos vamos por el río, seguimos el río Nacajuca, pasamos por el centro de Nacajuca, llegamos a Mazatiupa, pasamos Tapoxingo y seguimos. ¿Hasta dónde llegaríamos? Sería, ¿hasta qué lugar? Después de Tecoluta, ¿qué hay? Si seguimos por el río, vamos a llegar a Paraíso. Llegamos a Chiltepec. Entonces, el agua del río, el agua de todos los ríos, termina siempre en el mar.
Los lagos son cuerpos de agua que se encuentran en reposo con escasa o nula fluidez. ¿Esto es cierto o es falso? Recuerden que hace un momento platicábamos que en el caso de los ríos son los únicos que tienen fluidez, es el único cuerpo de agua que fluye, los ríos. Cuando se forma un río es cuando fluye el agua, mientras no. Ok, muy bien. Ángel en primero, Jesús en segundo y Shani ha caído al tercer lugar. Ok. Ocupa aproximadamente el 97% del agua total del planeta. ¿Será acaso el agua embotellada, el agua dulce, el agua potable o el agua salada? ¿Cuál podría ser? Efectivamente, el agua salada ocupa el 97% de la superficie de nuestro planeta. No se puede consumir directamente. Es muy poca el agua potable que tenemos. Tenemos por ello que la obligación de cuidar el agua potable que tenemos, el agua dulce. Se le llama agua potable cuando recibió algún tratamiento para que el ser humano pueda hacer uso de esa agua. Si la quiere beber, entonces necesita agua purificada. Pero el agua potable es la que agarramos para regar las plantas, para lavar trastes, para trapear, para bañarnos. Agua potable. La otra sería agua purificada. Sigue todo igual. Y pasamos a los elementos climatológicos, lo que nosotros comúnmente llamamos clima. Si nosotros salimos, decimos está soleado, está nublado, está lluvioso. Bueno, esto, diferentes elementos forman lo que nosotros conocemos como tiempo atmosférico. Y este tiempo atmosférico es un conjunto de tres cosas. La precipitación, la cantidad de lluvia que cae, que la lluvia se puede presentar en dos de los estados de la materia. La lluvia se puede presentar de manera líquida, esa precipitación puede caer en forma de líquido, que es la lluvia, o puede caer en forma de sólido, que es lo que conocemos como granizo. Pocas veces ha granizado aquí, pero sí ha caído granizo. Y otra forma sería semisólido. Semisólido se refiere a la nieve. Es así, nunca ha caído nieve en Tabasco. Pero entonces tenemos que la precipitación se presenta de dos estados de la materia, el sólido y el líquido. Líquido sería la lluvia, sólido sería el granizo y semisólido sería la nieve. El otro estado de la materia es el gas, pero la precipitación no cae en forma de gas, así que esa no está presente. Otro de los elementos es la temperatura, que se entiende como la cantidad de calor que hay en la atmósfera. Aumenta el calor, sube el calor y entonces también sube la temperatura. Y la presión atmosférica que va a estar determinada por la altitud que tengamos en un lugar, sea mucha o sea poca. Ok, pasemos a las preguntas. Cantidad de calor acumulada en la capa atmosférica. Muy bien, es la temperatura, porque la presión está determinada por la altitud. Muy bien, Kelly, 3 seguidas sin equivocarse. Ahí vas, ahí vas. Uy, aquí algo pasó, que la gran mayoría cometió un error. Ok, vamos a continuar. Muy bien.
Llegamos a los elementos biológicos, que es todo lo que tiene vida, y se integran por la flora y la fauna. La flora, que son todas las plantas, y fauna serán todos los animales. La flora va a recibir un nombre diferente dependiendo de las características que posee y el lugar en el que se encuentra. Si nos encontramos en un lugar lleno de arena, entonces la flora que está en ese lugar pues, recibirá un nombre diferente. En el caso de los diferentes nombres que tenemos, podemos encontrar bosques, selvas. La selva es el ecosistema que mayor predomina en Tabasco. Los matorrales, las praderas, pastizales. También podemos encontrar tundra, taiga. En Nacajuca tenemos popales que reciben el nombre por la flora o la planta llamada popal. Y dentro de la fauna podríamos encontrar que tenemos fauna terrestre o fauna acuática. Hay un término medio entre ellas que sería semiacuática. Todos los animales que pueden estar viviendo un tiempo en el agua y en la tierra. Esos serían los semiacuáticos, pero la gran mayoría o son terrestres o son acuáticos. Así es, en la imagen estábamos observando las cascadas de Tapijulapa, una zona donde está la selva y que todo antes era selva en Tabasco, la gran parte de Tabasco, pero se ha ido acabando por las actividades humanas. Muy bien, Jesús Alejandro lleva 10 respuestas correctas. Excelente. Bueno, continuamos. Y llegamos a los elementos humanos. Estos van a estudiar la organización de las personas, de los seres humanos, y cómo van a interactuar dependiendo de la forma en la que se vayan a organizar. Si tienen un grupo de amigos que tienen ideas en común, hacen una organización. Si ustedes deciden irse a vivir a un estado, eso lo estudia la geografía a partir de los elementos humanos y cómo viven en esos estados a los que nosotros conocemos como las divisiones políticas. Estas divisiones políticas dan cómo está formado nuestro país. Y si ustedes buscan un mapa de la organización política de México, vamos a encontrar algo similar. Es importante que conozcan cuáles son los estados en los que se divide nuestro país, ubicarlos, que no vayan a decir, ¿y dónde está Baja California? ¿En el norte o en el sur? Ah, yo creo que está en el sur Baja California. No, no cometan esos errores. Es importante que revisen la organización política, que aprendan en dónde están los estados ubicados, cuáles son sus nombres, sus principales ciudades o las actividades a las que se dedican. Dentro de este tipo de sociedad, se busca que haya leyes que puedan cuidar, que puedan proteger a las personas, que haya normas que regulen los comportamientos y todo esto para que las personas puedan vivir de una mejor manera, que haya una sana convivencia, que no haya problemas de inseguridad y además que trabajemos unos con otros para que la economía del lugar pueda crecer. Tabasco también está dividido en municipios que seguramente ustedes conocen cuáles son. Ok, Tabasco tiene 17 municipios. No sé por qué habrán pensado que 15. Yo espero que se equivocaron al momento de contestar rápido, pero creo que sí hay que darle una revisada a los nombres de los municipios, cuáles son,
en dónde están, con qué municipios colindan a Cajuca, que sería lo primero que tenemos cerca. Hay que revisar esa parte. Hay ciertos lugares que quieren ser municipios, como Villaldama, Villocuil-Zapotlán, entre otros, pero todavía no son municipios. Si en algún momento el gobierno les da ese nombramiento, tendríamos municipios, otros municipios, pero por lo pronto solamente tenemos 17 municipios. Por último, nos encontramos con la organización económica, donde hay una interacción. Yo produzco algo, alguien lo consume, otra persona lo vende, y esto genera riqueza hacia el interior de la nación, hacia el interior del municipio, del estado. ¿Qué se puede interactuar con este comercio? Bueno, pues todo va a depender del lugar en el que se encuentre lo que quieres vender. Aquí en la imagen yo coloqué unas señoras vendiendo pozol, vendiendo masa, tortillas, porque es algo muy común en la zona donde nos encontramos. Pero todo eso va a depender de los usos y costumbres de los lugares. Hay lugares en los cuales van a vender caracoles, como en Catemaco, Veracruz, que mucha gente se dedica a la venta de caracoles porque es parte de su cultura. Pero en este caso, y con el ejemplo del pozol, creo que lo podríamos analizar bastante bien. Las señoras hacen pozol, compran el maíz, están dándole dinero al que sembró el maíz. El que sembró el maíz seguramente está pagando un fertilizante, y entonces ya hay dinero circulando, se están ayudando entre todos. Las bolsas de plástico, alguien las está vendiendo, el hielo, los vasos. Hay todo un movimiento económico que favorece el crecimiento del país, y estamos aportando. Tal vez a lo mejor ustedes ahorita no están aportando de manera económica, pero va a llegar el momento en el que ustedes van a aportar. No siempre el país les va a mantener. Ustedes también van a aportar a la riqueza de nuestro país para que mejore la economía de todos. Ok, vamos a ver sus resultados y cómo quedaron. Veamos quiénes quedaron en primeros lugares para que esas personas tengan sus puntos de participación. Ángel Arias quedó en tercero, Alejandro Ramón en segundo, y en primer lugar tenemos como subcampeones a Kelly y Shannon. Gracias. Hay cuestiones que tenemos que revisar y al